Te doy la bienvenida a la última clase del primer módulo, GNU Linux. Es el motivo de este curso. Antes de este tema, obviamente, quería explicarte algunos más para que tuvieras en consideración investigar más y además tuvieras un mayor entendimiento de lo que vamos a hacer. Quiero que veas estos porcentajes. Es la cantidad de sistemas operativos instalados en los servidores del mundo. Unix, lo veremos en un momento, pero hace referencia a Linux y Windows. Si te das cuenta que por una inmensa mayoría gana Unix, y si vemos qué categorías hay en Unix, vemos que la corona, sin dudarlo, se la lleva Linux. Esto es para que te des una idea de qué tan importante es en el mundo de la tecnología, ya que está en el mundo, lo está pues técnicamente controlando la mayoría de servicios que utilizamos. Incluso Amazon tiene muchos de sus servidores con Linux. Pero hablemos de una de las motivaciones de muchas personas para cambiarse a Linux, y es el dinero. Si bien no es como tal una de las motivaciones, sí puede llegar a ser alguno de los puntos para convencer a alguien. Porque cuando alguien compra una computadora, se siente con el derecho de utilizar cualquier software por el simple hecho de haber pagado por la computadora. Pero realmente no es así. El que tú hayas pagado por una computadora no quiere decir que puedas tener todo el software del mundo. Entonces, tú quieres software que puedas utilizar todas sus versiones en todas las utilidades que tengan, pero no quieres pagar. Bueno, existe una alternativa. Entonces, hablando un poquito del software, vamos a tocar este tema de GNU. ¿Por qué? GNU es una organización que nació a mediados de los 80 que empezaba a hacer este software libre, es decir, que tú podías utilizarlo sin tener que pagar. Había toda una comunidad que apoyaba detrás de este proyecto, que compartía el código, lo mejoraba, todo esto para que fuera mejor. Y al día de hoy sigue existiendo. Incluso hay mucho software que probablemente utilices que ni siquiera sepas que es open source y lo es. Entonces, ¿a qué le llamamos esto de open source? La denominación de un producto de software como de código abierto, pues conlleva una idea más importante de la posibilidad de acceder a su código fuente, que es como yo te decía, porque puedes modificarlo y redistribuirlo a la manera que tú consideres conveniente. Pongamos un ejemplo. Imagínate que hay un software parecido a Excel, pero la gente no tiene el dinero para pagar Excel, porque puede que llegue a ser muy caro. Pero hay un sistema, hay una aplicación parecida a Excel, pero puede que no tenga ese uso que tú necesitas en tu oficina para lo que quiere en Excel. Entonces tú haces esa pequeña modificación y en primera puedes acceder libremente al código fuente. Otra es que puedes escribir sobre el código fuente y luego puedes distribuirlo. Puedes ir a la oficina y decir, ¿saben qué? Yo ya modifiqué el código de este software y puedes incluso ganar dinero con ello diciendo, se los voy a vender. No va a ser tan caro como lo sería Excel, pero puedo recibir algo por el trabajo que hice a través del software libre. Una de las aportaciones que hizo GNU a Linux, que vamos a ver en un momento a qué me refiero, son las siguientes. El compilador de C y C++, que C y C++ son lenguajes de programación, y su compilador básicamente lo que hace es armar el programa para que funcione. Tenemos una lista que te recomiendo que la googlees uno por uno, que veas para qué sirven. Igual no te pido que te hagas experto, solamente que es como un repaso para que te des una idea de qué tratan. Pero, ¿cuáles son los beneficios del código open source? Bueno, el primero, como ya lo dijimos, es acceso al código fuente, ya que además de poder vender, también puedes estudiarlo. Es ideal para aprender cómo funciona algo por dentro. El segundo punto es la gratuidad, el hecho de que no tengas que pagar.
Como dijimos, para este curso tú descargaste Kali Linux. No te costó dinero el haberlo descargado ni haber activado a Kali Linux. Y lo otro es evitar estos monopolios de software de propietario. ¿A qué se refiere? Tal vez no has escuchado, tal vez sí, de Adobe Creative Cloud, que pues son aplicaciones para diseño como Photoshop, como Illustrator, Premiere, After Effects. Bueno, tú tienes que pagar una suscripción mensual o anual para hacer uso de estas aplicaciones. Puede que no tengas el dinero, pero necesites eso para tu trabajo. Bueno, pues existen alternativas open source, es decir, que puedes tú usar sin limitación alguna y tener acceso incluso hasta el código o contribuir a él. Están sus contrapartes como DaVinci Resolve, está GIMP, está... No se me ocurre en este momento algún otro ejemplo, pero de que hay. Y muchas veces cuando hay videos, incluso en YouTube, te dicen las contrapartes gratuitas de estos programas, se refieren a esto. Y justamente lo hacen para evitar los monopolios de que alguna empresa quiera apoderarse solo de cierto mercado y que la única manera de acceder a este mercado sea a través de su software y eso quiere decir que solamente una persona va a recibir dinero, bueno, solamente una empresa, pues esto se puede combatir de cierta manera, pues con el software libre. Y lo otro es un modelo de avance, ya que puedes avanzar de una manera significativa en un proyecto. Y esto lo vamos a ver a continuación. Pero antes de, tenemos que entender qué es Unix. Ya lo viste en las estadísticas, pero ¿por qué está Unix ahí? ¿Qué es? Bueno, si recuerdas qué es kernel, que es la parte que une al software y al hardware para que se comuniquen de una manera correcta, te presento Unix. Fue de los pioneros en lograr esto, en hacerlo bien, ya que antes no se lograba esta comunicación, pero Unix vino a revolucionar el mundo de la informática. Estos son sus creadores, Ken Thompson y Dennis Ritchie. Y cabe aclarar esto, Unix no era un proyecto como tal, era más bien un proyecto de ellos que lo fueron desarrollando a través de excusas, de decir, no estoy desarrollando un kernel, estoy desarrollando tal otra cosa, pero pidiendo poco a poco recursos que los ayudaran a llevar esa tarea a cabo. Esto estaba en manos de los laboratorios de AT&T y se fue dando un poco de este kernel a las universidades para que lo enseñaran a usar, pero ¿qué pasa? Que se dieron cuenta que era una buena opción de negocio, ya que muchos sistemas operativos que estaban empezando a rondar por el mundo se basaban en Unix. Entonces, ¿qué fue lo que decidieron de una versión a otra? Monetizar, cobrar. ¿Y eso qué causó? Que las universidades dejaran de enseñar Unix, o al menos de manera práctica debido al costo. Lo enseñaban como teoría, pero ya no lo hacían de manera de pues tener una computadora con ese kernel porque pues no salía rentable. Incluso hubo un profesor que se dio una idea a través de Unix, pero sin una línea de código de Unix, hizo su propio kernel, que era Minix, que si observaste en las estadísticas anteriores, y puedes retroceder el video para verlo, está dentro de eso, está dentro de esas estadísticas. Pero aquí llega alguien que puede salvar y revolucionar el mundo. Y sí, sigue con vida. Es Linus Torvalds. En sus tiempos de joven estaba haciendo un proyecto para su tesis. Ese proyecto, ¿cómo se llamaba? Sí, Linux. Estaba creando un kernel. Pero ¿qué pasa? Él no lo creó solo, sino que de pronto lo sube a internet y dicen, ¿saben qué? Este es mi proyecto de universidad. ¿Quién me ayuda a mejorarlo? ¿Qué les gusta o qué le cambiarían? Entonces empieza a haber una aportación de código al punto de que llegan a crear este kernel que al día de hoy es tan utilizado. ¿Y qué proyectos se unen a Linux? Pues el compilador, entornos de escritorio, herramientas para crear un servidor, bases de datos, el navegador Mozilla. ¿Y esto qué crea? Bueno, como vimos anteriormente que era GNU y que es Linux, que ya lo entiendes ahora, se juntan y crean el sistema operativo GNU Linux. Es decir, todo el software que aportó GNU
que el software que le aportó GNU a Linux se unen y crean este sistema operativo. Hay a veces un debate en decir Linux, porque cuando tú te refieres a Linux te refieres solo al kernel, y si te refieres en sí al sistema operativo tendrías que referirte como GNU Linux. Por cosas de practicidad, muchas personas acostumbran a decir un sistema Linux y no un sistema operativo GNU Linux. Como preferencia, puede que se me haya escapado o que se me escape algunas veces decir el sistema operativo Linux y no decir esta parte de GNU, pero es importante que sepas que Linux solo es el kernel, que GNU es el que dio el software para que esto funcionara. ¿Y qué sistema operativo también viene después de eso? Debian. Te lo presento. Debian GNU Linux. El proyecto Debian se fundó para crear esta distribución que te estoy mencionando. Y adivina que existen distribuciones para cada usuario. Y sí, como estás viendo, para cualquier tipo de usuario. No importa que te dediques, es muy probable que haya una distribución para ti. Hay distribuciones para personas en cierto campo de la programación o pues para fans de Hannah Montana o incluso, si tú deseas cambiarte a GNU Linux, a un sistema operativo, existen sistemas operativos, distribuciones, que están basadas para un usuario promedio, que se vean de una manera gráfica, que no tengan igual que tocar tanto la línea de comandos, que sí lo pueden hacer, pero tratan de hacerlo de manera similar a un sistema operativo parecido a Windows, como puedes darte cuenta. Este se llama Zorin OS, si quieres buscarlo. Y adivina qué sistema operativo está basado en Debian. Sí, Kali Linux. Kali Linux es una suite de herramientas que están enfocadas a la seguridad informática, en especial a los procesos de pen testing. Pero Kali Linux en sí está basado en Debian. Tú puedes descargar Debian, el sistema operativo Debian, e ir instalándole las herramientas que tiene Kali. Kali lo que tiene es que ya tiene todas las herramientas preinstaladas, pero no hay como una cierta magia. Y aquí puede haber un error tremendo. Y es que muchas personas piensan que por descargar Kali automáticamente se convierten en hackers. Esto es un error fatal. Si te has dado cuenta, hay mucho camino por detrás antes de tocar Kali, incluso Linux. Pero puedes empezar por algo. Puedes descargar Debian o Kali y saber lo mismo, puedes moverte de la misma manera. Incluso si tú tienes una duda de Kali y no la encuentras buscándola como cómo hacer esto en Kali Linux, puedes buscarlo en Google como cómo se hace esto en Debian y te va a aparecer y te va a funcionar. ¿Por qué? Porque es un sistema operativo basado en Debian. Es una distribución. Algo curioso es que a las distribuciones de Debian también se les llaman sabores. Entonces estás probando el sabor de Kali. Otra alternativa es Parrot. Parrot es un sistema operativo también que está enfocado a la seguridad informática. Uno de sus mayores puntos fuertes es la cantidad de recursos que necesita, pues este puede necesitar solo 500 megabytes para poder funcionar con una memoria RAM mínima. Pero también, como te menciono, quiero que sepas que existen muchos y muchas distribuciones de GNU Linux y puedes probarlas. Puedes saber cuál es la que te queda a ti, ya sea que quieras ser alguien enfocado en la seguridad informática o tal vez solo quieras ser un usuario promedio, pero puede traer muchas ventajas a este cambio. Así que felicidades, estás a punto de entender este meme. Porque, como te dije, hay muchas personas que piensan que descargando Kali Linux se convierten automáticamente en hackers. Puedes ver este meme, puede que no lo entiendas en este momento, pero créeme que después de las primeras clases de la consola vas a entender la ironía que hay detrás de esto. Te espero en la siguiente clase, que es la primera del módulo 2.